al siguiente punto en el orden del día, que es una declaración de la vicepresidenta de la Comisión, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el tema de la situación de emergencia en Venezuela. Entiendo que el señor Mimica sustituye a la alta representante. Tienen la palabra. En primer lugar, quiero decir que queremos agradecer que el Parlamento Europeo siga muy de cerca la situación en Venezuela y el compromiso suyo para llevar a una solución duradera a la crisis en ese país. Es muy importante utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para alentar una solución pacífica y democrática que se pueda conseguir a través de unas elecciones presidenciales libres y creíbles. Desde el último debate sobre Venezuela en este pleno a finales del mes de enero, la tensión y la polarización han escalado aún más y las condiciones de vida han ido a peor. El número de venezolanos que se van de su país sigue creciendo. De conformidad con el CR de las Naciones Unidas, 2.700.000 venezolanos han abandonado su país desde el año 2015 y ese número puede aumentar hasta 5 millones a finales de este año si la crisis sigue empeorando. El reciente apagón que se ha producido en Venezuela, que sigue afectando a algunos estados de ese país, contribuye a que se deteriore aún más los servicios sanitarios y el suministro de agua y alimentos. Como sabemos todos nosotros, esta crisis tiene en su origen un problema institucional y político. La situación actual se ha ido construyendo durante años de ataques en contra de la democracia, de la Constitución y de los derechos humanos fundamentales. La solución a la crisis necesita ser una solución política, pero también democrática, pacífica y realizada por parte de los venezolanos. Los presos políticos tienen que liberarse y los poderes de la Asamblea Nacional tienen que restaurarse, ya que la Asamblea Nacional es en este momento el único organismo democráticamente elegido en ese país. También hemos hecho un llamamiento en distintas ocasiones para que la inmunidad constitucional de todos los miembros de la Asamblea, el señor Juan Guaidó, su presidente, que se respete toda esta inmunidad. Tienen que ser capaces de ejercer su mandato político sin miedo de que pueda haber represalias o que haya intimidaciones. Antes de utilizar la fuerza para resolver esta situación, está claro que una intervención militar pues va a crear más sufrimiento para la gente de Venezuela. Y al mismo tiempo es fundamental, señoras y señores, que evitemos una escalada de violencia dentro del país. Hemos hecho un llamamiento para que acaben esos ataques y esa intimidación en contra de los civiles y los legisladores, tanto de las fuerzas de seguridad como de otros grupos armados irregulares. La única manera en que podemos acabar esta crisis es que la gente, los venezolanos, puedan expresar lo que quieren, su voluntad, y esto se puede hacer a través de unas elecciones presidenciales democráticas que tienen que ser libres, justas, inclusivas y transparentes. En este sentido, la Unión Europea ha promovido la creación de un grupo de contacto internacional sobre Venezuela. El fin de este grupo es ayudar para que se creen las condiciones para que se produzca un proceso político que tendría que llevar a unas elecciones presidenciales libres y justas. El grupo de contacto ha creado un calendario bien claro para verificar si podemos alentar el que existan algún tipo de garantías para dar credibilidad a ese proceso electoral. Los organismos de supervisión electoral tienen que ser reformados, empezando por el Consejo Electoral Nacional. El censo electoral también tiene que actualizarse y todos los partidos políticos y todos los líderes políticos tienen que tener la posibilidad de presentarse en los mismos términos y los presos políticos han de ser liberados. Una observación independiente de esas elecciones es algo que hay que garantizar también. Nuestra propuesta no
no puede ser eterno en el tiempo, porque estamos convencidos que una iniciativa internacional tiene que crear las condiciones apropiadas para que para que se lleve a cabo un proceso político importante y para que se llegue a esas elecciones presidenciales de las que les hablaba. Y mientras tanto, pues tenemos que dar una respuesta a las necesidades cada vez mayores de la población. Y esto no excluye un acuerdo político de la crisis. Es que las vidas están en riesgo y la asistencia humanitaria tiene que entrar en ese país y tiene que llegar a aquellos que más lo necesitan en estos momentos. Durante los últimos 2 años, la Unión Europea ha entregado más de 67 millones de euros de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo a ese país. Y nosotros estamos dispuestos a aumentar ese monto. El grupo de contacto está explorando la posibilidad de crear un mecanismo internacional para la coordinación y la entrega de la ayuda humanitaria dentro de Venezuela, ello de cooperación con las Naciones Unidas y también con el resto de asociaciones internacionales y locales. Esa ayuda tiene que llegar de una manera imparcial, basándonos en las necesidades de verdad de la población y no en la agenda política. Y esta ayuda tiene que ser distribuida por parte de actores independientes bajo el liderazgo de las Naciones Unidas. Y no tiene que politizarse y tiene que servir únicamente a fines de ayuda humanitaria. El Grupo de Contacto Internacional está trabajando en estos momentos en estos 2 ámbitos, las elecciones por una parte y la asistencia humanitaria por otra. El grupo ha enviado una misión técnica a Venezuela el pasado mes de febrero para debatir con todas las partes las condiciones y las garantías que son necesarias para que se celebren unas elecciones presidenciales creíbles, pero también para entregar esa ayuda humanitaria a la que me refería. En un nivel de alto nivel se han debatido la misión técnica y va a haber una nueva reunión a finales de marzo por parte de los ministros en Latinoamérica. Los europeos no son neutrales. Más de 1 millón de venezolanos tienen un pasaporte venezolano o tienen familia en Europa. Nos preocupamos por Venezuela y nos preocupamos por los venezolanos. Y está claro que los venezolanos piden cambio. Al mismo tiempo, nosotros creemos que ese cambio no se puede imponer desde fuera. Una solución sostenible solo puede venir de los propios venezolanos. Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los venezolanos puedan ser los que lleven las riendas de su propio destino. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Y ahora pasamos con los oradores en nombre de los grupos políticos. En primer lugar, en nombre del PPE, 2 minutos, el señor González Pons. Señorías, si ahora mismo nosotros nos quedáramos sin electricidad, en 1 hora morirían todos los pacientes que están en cuidados intensivos. En 15 horas nos quedaríamos sin insulina. En 20 horas dejaría de salir agua del grifo. En 1 día se estropearía la comida que está en las neveras. En 2 días morirían los bebés que están en unidades de neonatos. En 3 días el agua que tuviéramos almacenada dejaría de ser potable. Y a partir del 5.º día morirían los pacientes que necesitan diálisis. Sería una enorme catástrofe. Pues bien, esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Más de 100 horas sin electricidad. El pueblo venezolano está indefenso ante el hambre, ante la sed, ante la falta de medicinas, ante los malvados que recorren el país armados sembrando el terror, ante la falta de una moneda nacional. Nicolás Maduro se ha convertido en la metáfora de la muerte en Venezuela y su régimen en la muerte misma. No pueden resolver los problemas aquellos que los han creado, no pueden resolver los problemas aquellos que no los ven. La Unión Europea debe persistir en la exigencia de liberación de todos los presos políticos, empezando por Luis Carlos Díaz, un español que hoy ha desaparecido por cumplir con su trabajo de periodista. La Unión Europea debe aumentar la lista de sancionados y debe aumentar la lista de sanciones. Es indignante ver a los hijos de los generales de fiesta en Madrid mientras el pueblo agoniza en el barro. La Unión Europea debe respaldar cualquier decisión para tirar al tirano que adopte Juan Guaidó o la Asamblea Nacional. La imagen de los telediarios de hoy es el pueblo de Caracas bajando al río a recoger aguas fecales para beberlas.
¿Podemos permanecer impasibles? ¿Qué hace ante eso el célebre grupo de contacto? La democracia de Venezuela es nuestra democracia, la libertad de Venezuela es nuestra libertad, el hambre de Venezuela debería ser nuestro hambre. Si no es por convicciones, al menos que sea porque hay 2 millones de ciudadanos europeos encerrados y aterrados con el pueblo venezolano. Si de verdad creemos que ser europeo es cuestión de principios, no dejemos solo ni a Juan Guaidó ni al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Y ahora el grupo SID tiene la palabra el señor Ramón Jáuregui. Un minuto. Sí, gracias, presidente. A mí se me han acabado las palabras para condenar a Maduro, pero creo que es también la hora de hacer pronósticos muy serios y muy dramáticos, ciertamente. No solamente por la falta de luz, sino porque me gustaría equivocarme, pero creo sinceramente, señorías, que están creciendo los riesgos de un enfrentamiento interno en Venezuela. Y quiero equivocarme, repito, pero la ruina del país puede acabar en una contienda social o peor, y en todo caso sin solución. Por eso, señorías, el grupo de contacto, por eso creo que la Unión Europea está acertando buscando una negociación pacífica, una salida democrática. Y por cierto, señorías, los únicos que pueden hablar con gobierno y oposición hoy es la Unión Europea y el grupo de contacto, junto a Costa Rica, Ecuador, Bolivia, y estos países pueden y deben hacer la reconciliación interna, la salida pacífica interna. No hay otro camino para evitar la contienda social y para que la salida sea democrática y pacífica. Gracias. Muchas gracias. El señor Tannock, un minuto. Señor presidente, el corte de electricidad del jueves pasado es otro golpe para el pueblo de Venezuela, un pueblo desmoralizado. A pesar de que es difícil determinar las razones, con esa idea ridícula de que es un sabotaje de los Estados Unidos de América. Posiblemente es la falta de inversión por los muchos años de corrupción y un gobierno del señor Maduro. Todos los intentos de solucionar la situación solo han contribuido a deteriorarlo. El 80% de la población está afectada por la falta de electricidad y es difícil determinar cuál es la gravedad del problema a medida que hospitales y otras infraestructuras intentan salir a flote. Yo abogo para que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela para que consiga solventar la situación. Señor Javier Nart, 2 minutos. Gracias, presidente. Venezuela vive una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país. La estrategia de control social de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza. No son mis palabras, es el informe de Amnistía Internacional de 20 de febrero. Con Maduro la pobreza alcanza el 87% de la población y el salario mínimo desde luego, es $6 por mes. Venezuela tiene el honor de ser el país 168 en la lista de los más corruptos del mundo, en compañía de Siria, Somalia y Afganistán, países en guerra, porque Maduro está en guerra contra su propio pueblo. Hablar de justicia en Venezuela es un sarcasmo. Los jueces los nombra el madurismo. Se producen ejecuciones extrajudiciales selectivas por la Policía Nacional Bolivariana, como denuncia Amnistía Internacional en el informe que les he presentado. Y el helicoide es una referencia de horror, de torturas por el SEBIN. La democracia está ausente. La Asamblea Nacional legítimamente electa está duplicada por el madurista Asamblea Constituyente. Guaidó es el legítimo representante, el legítimo presidente, no Maduro. El país lleva 5 días sin electricidad y la gente toma agua de la cloaca que atraviesa Caracas, el río Guaire. Y todavía hay quien hablará de que es un proceso revolucionario y lo apoyará.
La revolución hasta el último venezolano, desde luego, no de sus ilustres pellejos, que reclaman electricidad, luz, medicinas y alimentos, lo que el pueblo venezolano no tiene. Yo pido para nuestros hermanos venezolanos toda la solidaridad y para la repulsiva clase cleptocrática madurista todas las sanciones. Muchas gracias. El Grupo de Izquierda Unida Europea, 1 minuto y medio, el señor Couso. Gracias, presidente. Me parece estar viviendo un déjà vu. Y no lo digo por las tantas veces que el asunto Venezuela se ha tratado en este Pleno. Lo digo por las tantas veces que este Parlamento, con la excusa humanitaria, ha acompañado e instigado el camino de las intervenciones militares o las agendas violentas de cambio de gobierno. Pienso en Libia y en Siria y veo las mismas mentiras de democracia y derechos humanos, cuando lo único que importaba era tumbar gobiernos soberanos para ceder al gas o al petróleo. ¿Pidieron disculpas? ¿Le dedicaron acaso un minuto a pensar en la destrucción total del Estado libio o al apoyo de los grupos terroristas que asolaron Siria? En Venezuela usan las mismas mentiras. Tras los fracasos de un golpe, del terrorismo callejero, de magnicidio, disfrazan un bloqueo criminal como crisis humanitaria y un sabotaje al sistema eléctrico como crisis de gestión. Las mismas mentiras que hace 2 semanas con los camiones de supuesta ayuda, quemados por los seguidores de Guaidó. Mentiras para ayudar a los halcones de Washington a destruir la Carta de Naciones Unidas. Son mentiras para esconder el ansia de tumbar a un gobierno que no es de su agrado. No les importaban los pobres cuando gobernaban los suyos, como no les importan los más de 500 niños que mueren cada año en La Guajira, o los 120 líderes sociales asesinados en Colombia en estos 3 meses de 2019. Dejen de mentir, dejen de atizar la guerra criminal, quiten sus manos de Venezuela. El señor Papadakis, 1 minuto. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Orden. Ahora escuchamos a la señora Papadakis, como les hemos escuchado a ustedes anteriormente. 1 minuto, adelante. Solo el pueblo venezolano es el responsable de su propio futuro y de tomar decisiones. Condenamos los planes imperialistas que buscan la provocación con el grupo de contactos y tratan de inmiscuirse en los estados latinoamericanos y tratan de que el presidente venezolano electo sea derruido. Tenemos que respetar la voluntad del pueblo, pero lo que se olvida es que se trata de acaparar los recursos naturales. Esto se vende como ayuda humanitaria, pero lo que está en juego es algo muy diferente. Decimos que somos solidarios con el pueblo venezolano y sobre todo debido al ataque capitalista. El pueblo va a ganar. Y ahora 1 minuto, el señor Panzeri. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Después de la resolución que se aprobó hace unas semanas, yo me preguntaba cuál es la tarea principal del Parlamento Europeo para resolver la cuestión venezolana. Lo primero que hay que hacer, creo yo, es sacar el debate de su dimensión propagandística e instrumental. En la situación política actual es urgente encontrar una salida democrática de la crisis a través de elecciones libres y creíbles, teniendo en cuenta que solo podemos encontrar una solución pacífica y democrática. No podemos optar por otras opciones que solo causarían más daños y sufrimiento a la población. Es esencial la asistencia humanitaria, que se debe llevar por los canales adecuados. Esas son las soluciones que debe plantear el Parlamento Europeo. Otras hipótesis solo causarían daños. En situaciones como estas, complicadas y difíciles, pienso que lo único que nos debe guiar es la inteligencia política. Gracias. 1 minuto y medio, la señora Becerra, adelante. Gracias, presidente. ¿Saben por qué Venezuela está en la oscuridad?
porque los criminales la necesitan para cometer sus crímenes. El régimen chavista es incompetente, autoritario y corrupto. Por eso en Venezuela, un país rico en recursos, falta la luz, falta la comida, faltan las medicinas. El régimen de Maduro es responsable de cada bebé, de cada enfermo que muere en un hospital por los apagones. El régimen es responsable también de la detención y el encarcelamiento ilegal hoy del periodista Luis Carlos Díaz, por cierto, ciudadano español, por cierto, ciudadano europeo. El régimen quiere más oscuridad para sus crímenes. ¿Por qué? Porque quiere exterminar en masa sin gastar una bala. Y se lo voy a decir claro. ¿Sabe para qué sirve en estas condiciones el Grupo Internacional de Contacto? Para hacer el ridículo, para desacreditar a la Unión Europea. ¿Saben lo que es estar 5 días sin electricidad? Nada funciona, no puedes sacar dinero, no puedes comprar comida, las gasolineras están cerradas, no hay agua. Venezuela tiene un presidente interino legítimo con una hoja de ruta que nos hemos comprometido a acompañar. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si este es su plan, este debe ser el plan de Europa. Y él, Juan Guaidó, es nuestro único contacto. Con el país en estado de emergencia nacional, lo único que ha de hacer la señora Mogherini es llamar al presidente Guaidó y preguntarle qué puede hacer exactamente la Unión Europea por él y por los venezolanos. Y luego hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Un minuto, la señora Gómez. Muchas gracias. La poca comida que hay está echándose a perder. Estamos viendo lo que pasa, cómo están muriendo muchísimos niños mayores y cómo los enfermos acaban apagándose. Venezuela está en un abismo. Maduro tiene que ser quitado por parte del pueblo venezolano. Es que nada se va a resolver sin elecciones libres. Es importante que nosotros defendamos el pueblo, porque estamos viendo cómo ese Estado, con el narcotráfico de Maduro, con la corrupción, la comunidad internacional tiene que dejar bien claro que Maduro se van a enfrentar a la justicia internacional y no van a escapar de la misma, porque estamos viendo los regímenes ruso y cubano tienen que entender por parte de la Unión Europea que van a pagar caro por el estar haciendo esto, la destrucción que están realizando en ese país y que han hecho que Venezuela haya llegado a este abismo. Es una cuestión de tiempo, porque solo es una cuestión de tiempo, desde luego. Es que no es sostenible el mantener a Maduro y mantener el sufrimiento terrible, horrible que ha impuesto el pueblo venezolano. La Unión Europea tiene que ser clara en esto. Gracias. Muchas gracias. Y ahora un minuto y medio, la señora Haranzova. Muchas gracias. Venezuela está al borde del colapso. El apagón de los últimos días es uno de los incontrolables casos que confirman que Maduro no es el líder que el país necesita. Es un tirano. Es un ejemplo más de lo que sufren los venezolanos debido a un régimen que ni les representa ni les respeta. El apagón es otra prueba de que la Unión Europea no puede seguir a la espera. Tenemos que ampliar las sanciones selectivas y asegurar que el régimen ceda el poder de manera pacífica. La Unión Europea tiene dos opciones: apoyar activamente una solución legal, pacífica y democrática, como la que propone Juan Guaidó, o quedar a la espera siendo testigos a más muertes, más crímenes y más sufrimiento hasta que Venezuela fracase completamente. La elección es nuestra. Tenemos que respetar la democracia y constitución venezolana en nuestro enfoque. Y esto lógicamente implica el reconocimiento de Guaidó como presidente interino. Espero que podamos recibir pronto al presidente Guaidó en este Parlamento. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Tengo una lista muy larga del turno libre de intervenciones. Voy a intentar incluir a todos los que podemos. Llevamos un retraso. Pero cíñanse al tiempo, intentamos poner a todos los que lo han pedido, por favor, un minuto cada uno. Y si no es así, pues recorto la lista. ¿Una tarjeta azul? You are on the list. Sí, usted está en la lista. Sería demasiado tarde pedir ahora un turno de intervención. Empezamos. Adelante, señor Reyes. Señor presidente. Señor presidente, la situación de Venezuela
es una situación de emergencia y urgencia. Con ese apagón eléctrico hemos visto más claro cuál es la situación de miseria y de hambre. Pero ahora es que además es una urgencia para tener agua. Estamos viendo cómo los hospitales están prácticamente cerrados. Esa ayuda clínica, ayuda a la salud a las personas que pueden perder su vida. Hoy el problema de Venezuela no es solo un problema de dictadura y democracia, es un problema de vida o muerte. Es un problema de emergencia humanitaria. Y he de decirles aquí que muchas veces en este Parlamento ha estado muchos diputados que han dicho que esto iba a pasar, lo han dicho, y yo creo que esto hay que decírselo bien claramente para que la Unión Europea y la comunidad internacional pues nos hemos quedado mucho tiempo parados para reconocer que Maduro es un dictador y que no es solo un dictador, está siendo un déspota y en cierto sentido está siendo un homicida para su propio pueblo. Tenemos que hacer algo. Se interrumpe el micrófono. Sí, vamos a ver, le he dicho que 1 minuto cada uno, tenemos una lista larguísima. Y no quiero que nadie... El señor Faría. Gracias, señor presidente. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela no es una lucha de ahora, como pasa con otros países, colegas que acaban de llegar ahora. Yo llevo más tiempo. Por eso quiero decirles que en un país que está con un apagón de 4 días, esto tiene consecuencias tremendas. Muchos supermercados, muchas propiedades portuguesas han sido saqueados y esto es y no queda casi nada para vender. Los hospitales están muriendo bebés prematuros y muchos enfermos que dependían de esos equipos que no tienen electricidad. Decir como Maduro que esto es resultado de un sabotaje informático internacional y de las sanciones económicas americanas es una falacia y es un insulto para los millones que salen de Venezuela desesperados y con hambre. El colapso del sistema eléctrico es resultado de años de corrupción y de la incompetencia de un régimen dictatorial que desde luego que ha llevado muchos millones de petrodólares que ha llevado para afuera. Esta cleptocracia del régimen son los responsables de los crímenes contra la humanidad que se han producido en Venezuela y tienen que seguir recibiendo las sanciones de la Unión Europea y tienen que extenderse a sus familiares. Señor Dorowski, 2 minutos. La situación en Venezuela es una situación dramática, drama de los niños, de las madres, de los ancianos, de todas las familias, pero quiero decir muy claramente que las ideas que están aquí en la sala, esas ideas pues no son fiables en lo que se refiere a que sean eficaces de verdad, porque a mí me parece que nuestra intervención política pues van a tener un resultado bastante limitado. Lo que tenemos que tener en cuenta es una movilización de la opinión internacional y de la ayuda humanitaria, porque es importante que recordemos lo siguiente: Venezuela con estos años lleva muchos años y el debate de hoy pues no vamos a ayudar a Venezuela si no vamos a actuar de manera consecuente y si no vamos a seguir muy de cerca la situación en la que llega la ayuda humanitaria, porque si no va a ser caótica esta ayuda humanitaria. Muchas gracias. El señor Salafranca Sánchez, 1 minuto. El gobierno usurpador de Venezuela se está desmoronando, se mantiene solamente en el poder como consecuencia del uso y del ejercicio de la fuerza bruta en medio de enormes sufrimientos de la población. La pregunta, señor presidente, es cuánto sufrimiento tiene que experimentar todavía la sociedad de Venezuela y cuántas muertes se tiene que cobrar todavía el experimento del socialismo del siglo XXI hasta que llegue su colapso final. El país se encuentra en una situación absolutamente caótica, señor presidente, y sin embargo la represión no para. Estamos hablando del periodista al que se han referido otros colegas, cuya liberación inmediata solicitamos. Hemos visto el hostigamiento a la tripulación de la compañía aérea Air Europa y hemos visto la destrucción de la ayuda humanitaria en las fronteras de Brasil y de Colombia. Señor comisario, la Unión Europea no puede permanecer impasible ante la violación grave y sistemática de los derechos humanos. Hay que incrementar las sanciones respectivas y, señor comisario, aplicar efectivamente las sanciones diplomáticas. No he oído una protesta por la expulsión del embajador de Alemania. Muchas gracias. La señora Jiménez Barbat. Que uno de los países más ricos en recursos energéticos del planeta lleve más de 5 días en la oscuridad y viva la peor crisis energética de su historia.
Y de eso no tienen la culpa los imperialistas y otras falsas conspiranoias. Es el socialismo chavista lo que ha llevado al caos y la desesperación. Mientras en Venezuela los ciudadanos, como han dicho mis compañeros, van a buscar agua contaminada y se mueren los niños en los hospitales, resulta que desde el 2013 las instalaciones eléctricas de Venezuela están militarizadas y Cuba sigue actuando como un auténtico vampiro, chupando más de 80.000 barriles de petróleo al día. La Unión Europea debe exigir que se recuperen y se devuelvan las centrales eléctricas al pueblo venezolano, representado por el presidente interino Juan Guaidó, y debe detener esos envíos de petróleo que hace el gobierno de Nicolás Maduro a Cuba. Es prioritaria estas decisiones. Gracias. Gracias a usted. La señora Bilbao, un minuto. Gracias, presidente. Comisario. El desabastecimiento, el hambre, la ausencia de medicamentos, la corrupción llevan años asfixiando a los venezolanos. Por eso Maduro perdió las elecciones y se inventó una asamblea para mantener el poder. Entonces llegaron las sanciones. Los apagones que agravan hoy el drama en el país son una prueba más de la incapacidad, inhumanidad e incompetencia de un régimen al que algunos organismos internacionales investigan ya como autor de un crimen de lesa humanidad. La pasada semana en la frontera con Perú tuve ocasión de escuchar a las víctimas de Maduro, personas con formación, con futuro en cualquier otro lugar, hombres y mujeres condenadas al hambre, a la marginación, necesitadas de la ayuda humanitaria que bloquea el dictador. Quieren un país libre y en paz, y la solución pasa por el grupo de contacto, por mantener una posición europea contundente y común y por organizar unas elecciones libres y creíbles ya. Y quiero mostrar mi oposición a cualquier solución que se intente al margen del derecho internacional. Gracias. La señora Miranda, un minuto. Señor presidente. Apagón, efectivamente, hay un apagón físico, pero también hay un apagón informativo para hablar de las dos caras de la realidad. Señor comisario, ¿ha visto usted el artículo del New York Times? No creo que el periódico norteamericano sea cómplice con Maduro y, sin embargo, desmienten muchas mentiras, muchos bulos, muchas fake news. Y sabe lo peor, que a muchos de los oradores, sobre todo conservadores de esta Cámara, les importa poco el pueblo de Venezuela. Hacen discursos de consumo interno español para repetir como candidatos europeos. Como tampoco les importa el grupo de contacto de Montevideo y se oponen una y otra vez a boicotearlo cuando está buscando una solución de diálogo. ¿Cómo pueden hablar de diálogo si ustedes no quieren diálogo, sino business as usual, negocios, petróleo, dinero, dinero y dinero? Deberían estar preocupados, sobre todo, porque sus escaños pronto serán ocupados por la extrema derecha. De eso sí deberían de estar preocupados. Gracias. La señora Senra, un minuto. Sí, gracias, comisario. Señor comisario, colegas, voy a pedirle 4 cosas. Una, que dejen en paz a Venezuela para que, como ha dicho usted, comisario, sean las venezolanas y los venezolanos quienes decidan su futuro. 2, que no sean cínicos y que si de verdad le interesa la democracia y los derechos humanos, condenen los ataques y las acciones criminales de los Estados Unidos. Ataques como la que ha producido el apagón del que tanto se está hablando aquí, pero que no se está diciendo de dónde viene. 3, que demuestren que le interesa el pueblo venezolano y no su petróleo. Y 4, que saquen sus manos de Venezuela y utilicen su tiempo en elaborar políticas que de verdad pongan fin al empobrecimiento de la clase trabajadora y no a enriquecer más las multinacionales. Gracias. Sí, el señor Pimenta López, un minuto. Muchas gracias, señor presidente. La credibilidad de los debates sobre Venezuela en este Parlamento se ha ido, si no sé si la tuvo alguna vez, porque se miente descaradamente y sin pudor. Y estamos viendo las razones de este debate. El apagón eléctrico quiere atribuirse al gobierno de Venezuela y ha sido un ataque terrorista del sistema venezolano. No se quieren la paz, pero vamos a ver sus intensos y sus apoyos a los actores más racionales de los venezolanos, ese seguidismo de la administración Trump, todo fracasa. Ha fracasado el apagón, la ayuda humanitaria que se ha quemado por la oposición en la frontera.
ha fracasado todo ese ataque. Estamos viendo que hay unos principios internacionales, la soberanía consagrada en las Naciones Unidas, la no injerencia, todo eso se está intentando incendiar el país, prometiendo intereses como la comunidad portuguesa que allí vive y trabaja. El pueblo venezolano que sale a las calles sigue siendo firme, sigue siendo resistente y no baja los brazos en su independencia y siguen diciendo dejen en paz a Venezuela. Gracias, el señor Fritsch. Un minuto. Gracias. La situación en Venezuela es una auténtica tragedia. Y se ha llegado a esto debido al socialismo, que siempre desemboca, cuando asumen el gobierno, haga un desastre. Y esto es lo que ha sucedido. Ha pasado un desastre terrible. La crisis humanitaria que se está produciendo, lo único que puedo decir es que se podría empeorar la situación con una intervención bien intencionada. Yo sugiero que la Unión Europea y otros actores foráneos sean muy cautos a la hora de hablar desde un punto de vista diplomático con los ciudadanos venezolanos. Muchas gracias. Señor comisario, le toca. Bueno, pues ha sido un intercambio muy útil y lleno de sentido. Gracias, sus señorías, por las intervenciones que han realizado. La política de la Unión Europea hacia Venezuela va a seguir teniendo en cuenta los dos elementos, la presión por una parte, pero también el canal político a través del cual podemos contribuir a una solución democrática y pacífica. Vamos a seguir trabajando con los países de la región y con otros actores internacionales, en particular a través del Grupo de Contacto Internacional. Y vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos en las manos para que este país pueda ir hacia una solución pacífica y negociable. Está claro que los venezolanos, tanto dentro como fuera de ese país, van a seguir siendo nuestra preocupación principal y vamos a seguir nuestros esfuerzos para intentar dar respuesta a sus necesidades. Concluyo ya diciéndoles de nuevo lo siguiente. Quiero agradecer al papel de este Parlamento a la hora de que este tema tan importante esté en la agenda internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hay un colega que ha pedido el turno de libre intervención, pero me han dicho que cuando ya empezamos este procedimiento, entonces no podemos intervenir más. Lo siento, no les habían visto. Les pido disculpas, pero así son las cosas. Muchas gracias. All of them. And I wrote down... Todos han intervenido y escribí. ¿Puede abrir al micrófono? Sí, tiene un minuto, no se suele hacer, pero lo voy a hacer. Don't want the 1 minute? ¿No quiere? We are running out of time. No tenemos tiempo, señora, entiéndalo. De nuevo, a todos los colegas les digo cuál es la norma. Para el turno libre de intervención se tiene que pedir ese turno antes, pero en el momento en que empiece se cierra. Así es que todos los que han llegado tarde o que no lo han pedido en el tiempo, pues o lo han hecho y yo no lo he visto, pero ahora pueden tener un minuto. I'm sure you can speak even without the paper. I'm here. Estoy aquí. Well, I said that, yo sé que Venezuela vivía un periodo de oscuridad, pero eso ya lo sabíamos, pero con una crisis humanitaria sin precedentes. Pero hoy esa oscuridad no es una metáfora, es una realidad. Es una ciudad donde mueren los niños en los hospitales, sin luz, sin agua, con una... ya hemos visto cómo la reacción de Maduro en la frontera, quemando los camiones con medicinas delante de los enfermos, quemando la comida delante de los hambrientos. Y Europa sigue hablando del grupo de contacto y Maduro se ríe de nuestro grupo de contacto y de nuestro diálogo. Lleva meses y años llevamos viéndolo. Yo creo que la Unión Europea no puede hablar de elecciones libres solo en modo no concreto. Tiene que hablar con Guaidó y poner una fecha y tener saber lo que va a hacer, no simplemente decir, porque Maduro jamás va a convocar unas elecciones libres. Por tanto, lo único que quiero es decirle al bravo pueblo venezolano que hay mucho... Thank you, colleague.
Muchas gracias. Pues lo mismo que a todos, 1 minuto exacto, y así es que corto el micrófono. Y recuerdo lo que les he dicho antes de las normas del reglamento del turno libre de intervención. Se cierra el debate, como les decía, la votación se producirá en el siguiente sesión parcial. Y ahora tenemos el informe de la señora Fotiga sobre la recomendación realizada por el SEAE 2 años después del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros. La señora Fotiga tiene la palabra. 5 minutos. Adelante.